Bien, gente, bienvenidos a este nuevo episodio de X-Team en español. Un gran placer para mí estar con cada uno de ustedes nuevamente en este día. Como siempre, trayéndoles un tema bastante interesante y relevante para los desarrolladores y explicándole a los que se nos unen por primera vez, pues X-Team en español es un show organizado por X-Team. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube eh, y básicamente perseguimos unirnos más a la comunidad a través de temas interesantes con invitados que puedan pues enseñarnos cada día en cada evento cosas nuevas y relevantes para nuestra carrera. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Estaremos hablando sobre UX. Luego nuestro invitado de hoy tenemos como invitado a Claudio Enríquez, quien estará conversando hoy sobre esto, nos va a explicar un poco más sobre UX, qué hace, qué se hace en este ámbito y cómo se relaciona con el desarrollo y qué tan importante es que nosotros conozcamos pues sobre este término. Y vamos también a estar, como en cada episodio, al final, pues sorteando con una pregunta. Vamos a estar sorteando un expansion pack y una suscripción de Pluralsight por un año. Así que no se vayan. Al final estaremos haciendo una pregunta muy sencilla y el primero que la responda correctamente se va a llevar un expansion pack que va a contener swagger de X-Team, como por ejemplo este t-shirt y otras cosas, calcomanías, etcétera, y un año de Plural Site. Así que quédense por ahí. Como les dije, hoy contamos con la presencia de Claudio Enríquez y voy a permitir que él mismo se esté presentando. Bienvenido, Claudio. Cuéntale a la gente quién eres, qué haces. Hola chicos, bueno pues como decía Eury, yo soy Claudio Enríquez, un UX designer con unos 7, 8 años de experiencia ya, principalmente trabajando con startups en el sector financiero y de seguros. He ayudado a lanzar muchas startups tanto en Latinoamérica como Estados Unidos y Europa. Y bueno, ahora mismo estoy lanzando proyectos de fintech en toda lo que es Latinoamérica. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces hoy estaremos hablando con Claudio sobre UX, como ya mencioné, así que cualquier pregunta por el chat pueden hacerla a Claudio a medida que vayamos conversando. Y Claudio, para arrancar, ¿verdad? Vamos a irnos a lo básico. Explícanos en qué consiste el UX. Primero, ¿verdad? Sus siglas. No escuché bien si lo mencionaste, pero ¿en qué consiste el UX? ¿Qué es el UX? Explicado para developers. O sea que nosotros no tenemos mucha experiencia en cuanto a cosas de diseño, pero explícaselo a un developer, el UX. Bueno, hay una anécdota que a mí me gusta hacer siempre para explicar qué es UX a personas que no tienen ni idea de lo que somos nosotros. Antes, para comenzar, las siglas UX representan User Experience en inglés. Y bueno, básicamente eso es, la experiencia que tienen los usuarios al usar la plataforma. Esta anécdota que yo hago es que imagínense que ustedes quieren un auto. Ustedes van y compran un auto que se ve hermoso a un dealer, entonces les encantó de verlo, ¿no? Pero cuando ustedes se suben al auto, comienzan a manejar, ven que el auto está muy bajito para la carretera en la que andan manejando, entonces se mantienen chocando por abajo. El auto es eléctrico, pero ustedes no tienen dónde cargarlo en el país en el que están o en la ciudad en la que están, ese tipo de cosas. Al final del día, digamos que UI o User Interface es el auto y lo bonito que es, pero UX es la experiencia que ustedes están teniendo al usar este auto, que por más bonito que sea y por más wow que a usted le pareció en el primer momento, ahora que ustedes los están usando en la ciudad donde es imposible manejar con él porque se raya por abajo o no lo puede cargar porque no hay un cargador para autos eléctricos y ese tipo de cosas, entonces eso es el UX, esa experiencia de usar un producto digital. Obviamente digo digital por el contexto en el que estamos, pero UX es algo que va mucho más allá de lo digital y va desde el lugar donde tú usas los productos hasta más allá. Digamos que es la experiencia completa.
Excelente. Más adelante vamos a estar hablando sobre las distintas quizás etapas del UX, pero ahora quisiera preguntarte, Claudio, ¿el UX es algo exclusivo del área creativa o el equipo de desarrolladores se involucra de alguna forma, ya sean por lo menos los líderes de equipo o el equipo completo de desarrollo? ¿Cómo se da eso? O sea, esa sinergia. Lo primero es que hay por ahí un misconception de que el UX es algo creativo. Y es todo lo contrario, el UX no es creativo, el UX es lógico. Al final del día tú quieres brindar una experiencia satisfactoria al usuario, algo que sea fácil, sencillo de entender para ellos. Entonces, hay otras partes del proceso que sí tienen que ver con creatividad, pero no UX. UX es sobre cómo usar la lógica para hacer que todo sea más sencillo y fácil para el usuario. Entonces, es algo que definitivamente los desarrolladores, si se disponen, pueden aprenderlo y pueden implementarlo en todos sus proyectos. Y yo digo que en todos los proyectos serios, el desarrollador está involucrado en el proceso de UX. Porque para que tú puedas desarrollar una aplicación con un flujo ideal para el usuario, tú tienes que entender quién es ese usuario, dónde va a usar el producto, cuál es su finalidad y todo eso. Entonces, si tú tienes todo eso en cuenta, entonces tú dices, ok, él va a usar esta aplicación cuando sea de noche para buscar restaurante. Déjame poner colores que en la noche se vean más brillantes o que llamen más la atención para que la persona entonces pueda ver el call to action mucho más fácil y se dirija a él directamente. Entonces, eso, por sencillo que parezca, es UX y los desarrolladores definitivamente sí están involucrados. Creo que para tú considerarte desarrollador senior, tienes que conocer por lo menos lo básico de lo que es UX. Y ahora que tú lo mencionas, Claudio, o sea, por el hecho de que tú mencionaste, por ejemplo, colores, se puede malinterpretar. Muchas veces lo malinterpretamos por eso. Escuchamos que se habla de colores, muchas veces de forma, muchas veces de lugar, de un botón, que colócalo aquí, colócalo allí, que tiene que ver más con el UX, que es la experiencia del usuario, cómo el usuario, cómo se usa el producto o qué tan bien el usuario se acopla al producto y no tanto con el área creativa del diseño. Claro, es que al final del día, si tú lo piensas, es un tema de lógica. Si tienes este teléfono, ¿no? Y dices, los usuarios usualmente usan esta aplicación cuando está manejando. Entonces lo va a usar con una mano. A ver, lo tengo acá, lo va a usar con una mano, el teléfono, y se supone que este es el área donde, a ver, este es el área del teléfono que puede usar más fácilmente con una mano. Entonces ya como desarrollador tú sabes que en esta parte inferior de acá, tú vas a poner un call to action rápido. Ahí, así el usuario que va a usar esta aplicación cuando está manejando, no tiene que soltar el volante para manejar, sino que con un dedo puede, sin esfuerzo, dar clic donde tiene que dar clic. Entonces, es un tema de lógica para mí al final del día. Tú piensas en quién es tu usuario y cómo se va a hacer más fácil para él usar la aplicación que tú le estás creando y en base a eso entonces tú tomas decisiones. Y ya eso es UX. Tal vez por ahí hayan cosas mucho más profundas que nosotros como encargados ya de esa área hacemos, pero eso no quiere decir que ustedes como desarrolladores no puedan también tomar la iniciativa. Sí, y bueno, como tú dijiste ahorita, o como yo mencioné, muchas veces se hace el misconception sobre UX y UI y vemos que también muchas veces cuando se habla de UX está involucrado el UI en la misma oración. Explícanos, Claudio, en esencia, ¿cuál es la diferencia entre estos dos términos? Vuelvo a la anécdota que te mencionaba del auto hace rato. UI es lo que tú ves, es que los colores sean bonitos, que tengan los colores de la marca, es decir, un banco que tiene el logo azul, la aplicación va a ser azul, todo eso de que el botón tiene bordes redondeados, etcétera. Eso son temas de UI, ¿no? Eso es algo visual, lo que te llama la atención para que tú comiences a usar. En el caso del auto, tú llegas al dealer y de todos los autos que tuviste, te llamó la atención el que era rojo, bajito, llantas muy bonitas, aros bien, bien chulos, ¿no? Entonces, esa expresión visual que te da el producto, eso es UI. Ahora, el UX ya es la experiencia de manejar ese auto, de si tú encuentras dónde cargarlo, de que
es un auto adecuado para las carreteras que están en tu ciudad y ese tipo de cosas. Entonces, UI es lo que ves, UX es lo que sientes. Ok, y ahorita tú mencionabas sobre el teléfono, sobre el uso, sobre el botón que está en la parte inferior y todo lo demás. Y yo estuve pensando en ese momento sobre los targets a los cuales se dirige una aplicación. En términos, ya que entendemos lo que es UI versus lo que es UX, en términos de UI, una aplicación, por ejemplo, infantil, tiene ciertas características, se hace muy colorida, se usan figuritas animadas y demás. En cuanto al UX, hay consideraciones también dependiendo del target, no necesariamente en cuanto a la infantil. Por ejemplo, una aplicación empresarial versus una aplicación de entretenimiento versus una infantil versus alguna de otro tipo que apunten a distintos públicos. ¿Cómo eso se traduce a mí como programador en lo que yo debo crear, lo que yo debo programar? Claro, al final del día, tú no le puedes ofrecer a una persona de 80 años lo mismo que le ofreces a una persona de 20. Al final del día, tú lo piensas, si una persona de 20 le gusta que sea colorido, que tenga muchas animaciones, que sea divertido, etcétera. Entonces tú haces una aplicación que le da esa experiencia, ¿no? Diversión, juguetona y todo lo demás a esta persona joven. Ahora, si tú quieres intentar llevar la misma funcionalidad a un grupo de personas de 60, 70 años, tú cambias eso. Tú no estás pensando en que ellos quieren animación, ellos quieren letras grandes para poder leer, botones grandes para poder dar al botón sin mucho problema. Tú piensas en cómo ellos usan el teléfono, que ellos no hacen esto, sino que toman el teléfono acá y con un dedo entonces comienzan así. Entonces, en base a eso, tú comienzas a pensar cómo distribuir la pantalla, el tamaño de los botones, por ahí la forma en la que tú le hablas es parte de la experiencia. Digamos, en buen dominicano, si tú le pones una aplicación que con un mensaje le diga, güey, mi loco, ese teléfono está mal, se lo va a tomar a chiste, un meme. Hasta va a subir una captura a Twitter o a Instagram. Pero si tú le pones eso, no sé, a una persona de 45 años que sabes que es empresarial, profesional, todo lo demás, entonces va a causar un choque negativo. Y por ahí se va, ¿no? Tienes que identificar mucho a quién estás dirigiendo la experiencia y en base a eso entonces tienes que construirla. Ujú. Y ahora que tú estás diciendo eso, Claudio, estoy pensando también en, por ejemplo, aplicaciones para personas que tienen problemas de la visión o problemas de audición. ¿Cómo el UX me puede ayudar a mí a mejorar una aplicación para una persona, para este público, ¿verdad? De personas que tienen quizás problemas de visión o problemas de audición y demás, para ser exitosos. Mira, eso me recuerda siempre a algo muy divertido y chistoso. Yo estoy trabajando con un proyecto por ahí todavía secreto para Latinoamérica y estábamos haciendo unas entrevistas de usuario, de investigaciones para conocer justamente al público al que intentamos llegar y nos encontramos con una señora de 70 y tantos años que atiende uno de estos colmaditos, tienditas de barrio y hace pedidos por el celular. Ella compra las maltas, las sodas y todo lo demás por el celular para suplirse. Pero, como puedes imaginar, una persona de 75 años no tiene buena vista y la persona usa literalmente una lupa gigante. Ella toma el teléfono, imaginemos que esto es una lupa, ella se pone con la lupa así para ver qué dice el teléfono y entonces saber dónde dar clic, ¿no? Entonces, hay formas de evitar estas cosas. Hay algo que se llama accessibility, principios de accessibility o accesibilidad. Pueden buscarlo y van a encontrar mucha información. Y hay muchos sistemas. Por ejemplo, ya las personas totalmente ciegas pueden usar un teléfono sin ningún problema. Tienen obviamente un teclado en braille, pero aparte de eso, tienen una forma de que los screen readers, por ejemplo, les digan qué hay en la pantalla. Si ves un screen reader o si usas un screen reader, el screen reader va a pasar por cada elemento de la pantalla y va a decir, ok, una imagen circular con una foto de una señora mayor, de pelo blanco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que si tú como programador simplemente pones la foto en el código, lo llamas,
el screen reader no va a poder identificar eso y simplemente le va a decir a la persona con problemas de visión una imagen circular. Y si la inteligencia artificial que está usando no logra identificar por lo pequeño de la foto o por lo borroso, no sé, que hay una persona mayor de pelo blanco y demás, no lo va a decir. Ahora, tú dentro del alt puedes llamarle a la imagen y agregarle una descripción, ¿no? Y a cada elemento, incluso a un párrafo, tú le puedes poner una descripción para que cuando el screen reader pase por ese elemento, entonces en vez de el screen reader intentar identificar que es ese elemento con inteligencia artificial, simplemente diga lo que ya tú le dijiste, debes decir esto, ¿no? Entonces a esa foto tú le puedes, o al logo de Banco Popular, ¿es una P o es un círculo compuesto de rayas? Algo así, por poner un ejemplo, ¿no? Hay un montón de cosas. Algo que está pasando en la mayoría de los gobiernos organizados del mundo es que se están llevando por estos principios de accesibilidad y la mayoría de los sitios, tú te fijas que tienen unos botones flotantes que te dicen cambiar tamaño del font, inmediatamente le das, te pone unos fonts gigantes. Pero para ti eso es demasiado, pero para una persona con problemas de visión, que con un simple clic toda la pantalla se adapte y ellos puedan leerla correctamente, implica mucho. También Claro. hay personas que tienen problemas con identificar los colores y hasta ese botón flotante que simplemente alterna los colores para que estas personas, digamos, no sé, para poner un ejemplo, daltónicos, puedan ver colores, tal vez no los colores iniciales reales que se intentaron poner, pero sí que haya una diferencia donde termina un color y inicia otro, para que puedan diferenciar los elementos. Y ahí vamos viendo cómo el desarrollo de software, de apps, web, mobile, se va relacionando fuertemente al UX. O sea, de hecho, mencionaste una etiqueta en el HTML, que es el alt para las imágenes, que esto tiene que ver directamente con la implementación del producto. O sea, que quiere decir que el UX no es solamente algo conceptual. O sea, el UX es puramente la práctica o sea, o la mejor práctica, lo mejor que se quiere lograr en un producto, pues se hace a través del UX y todo lo que estas técnicas ofrecen y demás. Y Claudio, yo Claro. tengo una pregunta, ¿sí? No, no, iba a decir que al final del día, algo que nosotros los UX decimos mucho es que tú cuando creas un producto estás creando una experiencia, tú estás creando UX. Sea malo o sea bueno, tú estás creando una experiencia. Ahora, si tú no te detienes a pensar en qué experiencia tú estás creando, tus usuarios probablemente van a tener una mala experiencia, se van a ir y no van a volver. Entonces, por eso es bueno tú tomarte un tiempo de pensar en que sea en lo básico y asegurarte de que no estás cometiendo errores muy obvios, por ejemplo. Ujú. Entonces, Claudio, una pregunta. En el desarrollo de software tenemos etapas dentro del ciclo de desarrollo, como ¿verdad? El análisis, la implementación, el testing, el refactoring. ¿Existe algo parecido en el UX? ¿Qué te digo? Sí y no. Nosotros tenemos una cantidad de procesos y metodologías infinitas. De hecho, yo estaba trabajando ahora y tengo estas cajas acá, que son tarjetas, por ejemplo, esto de Validation Patterns. Todas estas cartas que ves aquí son una metodología distinta. Todas estas cartas. Y aquí no están todas, ¿no? Entonces, para lo que sirve es para yo, por ahí cuando estoy estancado con una parte de un proyecto que no sé qué metodología usar para yo poder resolver el problema, yo tomo estas cartas y comienzo a revisarlas. En algún momento puede que simplemente haya una metodología aquí, plasmada que me va a servir y que yo no conocía, o que yo la conocía pero no la recordaba, o que la descripción de una metodología me recuerde a otra que sí me va a servir. Entonces, la diferencia entre las metodologías y patterns que hay en desarrollo y las que hay en UX es que en desarrollo tú tienes unos estándares que tú sigues y un paso a paso que usualmente son lo normal, ¿no? Y son lo que sigues. En UX tú tienes muchas formas de hacer la misma cosa y dependiendo del proyecto y de tu objetivo y un montón de variables más, como la persona, el grupo de personas al que tú intentas llegar, vas a usar una metodología o la otra. Entonces, esa es la gran diferencia, pero sí tenemos metodologías muy claras y establecidas
y entonces uno va tomando la que más se va adaptando al proyecto que estamos trabajando. Ok. ¿Y desde qué etapa se debe involucrar el equipo de desarrollo? O sea, ¿qué tan temprano en el proceso? Porque obviamente hay un inicio, hay una parte donde decimos, ok, estamos solo en lluvia de ideas, luego me imagino que pasamos ya a otra cosa hasta lograr materializar bien lo que se desea lograr con el producto. Entonces, ¿desde qué etapa se debe involucrar el equipo de desarrollo? Mira, ahí hay un error con tu preguntita. Tú estás asumiendo que la persona debe involucrarse, pero la verdad es que la persona está involucrada desde el inicio. O sea, el desarrollador está involucrado desde el punto uno. Tú decidiste, yo quiero hacer una calculadora que le sirva, no sé, para calcular temas de biología o no, algo por ahí, ¿no? Algo X. Y ya tú estás pensando en el contexto en que se va a usar y eso es parte de la experiencia. Tú lo quieras o no, desde el momento uno tú te estás involucrando. Entonces, más que nada, es aprender a ser consciente de que nos estamos involucrando y tomar decisiones conscientes en base a eso. Sí. Es Te bueno. lo pregunto porque he visto que en algunos equipos son como islas donde tú tienes el departamento o el equipo de creativo, donde hay expertos en UX, expertos en UI, diseñadores gráficos, y esa es una pequeña isla. Luego tú tienes los desarrolladores móviles, luego tú tienes los desarrolladores frontends, y la única interacción entre el equipo de UX, que es el caso que nos compete ahora, y los desarrolladores, es cuando les envían los diseños en Zeppelin o en Marvel o en alguna herramienta similar. Entonces, ¿te ha tocado una experiencia similar? Y si Mira, has podido resolverlo, ¿cómo? desde ese punto de vista sí me han pasado y ahí el problema no es del equipo de desarrollo, es del equipo de UX. Tú como UX debes involucrar al equipo de desarrollo. No puede ser que tú simplemente les mandes unos diseños y le diga, hame esto. Tú tienes que darle un contexto para quién lo está haciendo y todo lo demás. Usualmente yo, cuando comienzo un proyecto, se comienza sin el equipo de desarrollo porque se está haciendo una investigación, se está conociendo el usuario, se están creando buyer personas, flujos y todo lo demás. Ahora, cuando llegue el equipo de desarrollo, los sentamos y les explicamos, mira, queremos crear este proyecto porque existe tal necesidad en este grupo de personas. Los buyer personas son tal, las entrevistas o el research nos dio como resultado tal cosa, vamos a hacer esta funcionalidad de tal forma por tal cosa. Entonces, cuando tú le das ese contexto a este equipo de desarrollo, ellos pueden hacer su trabajo de manera consciente y crear una experiencia de manera consciente. Por ahí puede que a mí se me escape que puse dos colores muy similares, muy cercanos. Y la persona este desarrollador ya le di el contexto de que esta es una aplicación para personas adultas. Entonces él lo ve, algo que yo dejé pasar por alto, porque bueno, todos somos humanos y cometemos errores. Y me puede decir, hey, mira, este botón está muy cerca de este banner, son del mismo color. Para una persona mayor probablemente se le junten los dos colores y es algo que te ayudó simplemente porque tú te tomaste una hora de entrar a una reunión con él y darle un contexto, ¿no? Entonces ahí yo diría que nosotros como UX designers debemos forzar para que los equipos sean un poquito más unidos, pero también sí que el equipo de desarrollo se interese, porque muchas veces pasa que a pesar de que el equipo de diseño quiere unificar y como que compartir todo ese conocimiento, el equipo de desarrollo no está interesado, lo ve como que ese no es su trabajo, que no le va a servir para nada, entonces como que es bueno que haya la iniciativa de ambas partes. Y ahora que tú dices esto, quiero aprovechar para hacerte una pregunta que hizo Diana Rojas en el chat. Ella pregunta, ¿cuál sería una ruta de aprendizaje para que un developer se vuelva fuerte en UX? Y yo le agrego, ¿es necesario que un developer se vuelva fuerte en UX desde tu experiencia? Mira, voy a comenzar por atrás, la última pregunta te la respondo primero porque es más fácil. Si tú quieres crecer como desarrollador y ser más que un simple desarrollador y como que sobresalir por encima del resto de los desarrolladores que también son buenos, hazte fuerte en UX. ¿Es una necesidad per se?
No, tú puedes ser muy buen desarrollador y no ser muy fuerte en UX, pero tener ese conocimiento extra te va a dar como que esa milla extra para sobresalir por encima de los demás. En cuanto a cuál es el path para tú aprender, yo te diría que primero que nada participar en comunidades, ver las discusiones que hay entre los UX. Nosotros tenemos muchas comunidades en todos lados, Facebook, Instagram, etcétera, y nos gusta mucho dar feedback, porque bueno, ese es nuestro trabajo. Yo recomendaría a todo el que quiere conocer un poco de UX que se vea el documental llamado Objectified, que es cualquier persona, tú eres diseñador, tú eres médico y tú quieres ser de UX, saber de UX, tú tienes que ver ese documental. Dura 1 hora y te da mucho contexto de dónde surgió el UX, de cómo en Apple comenzaron a pensar en la experiencia por allá en 1992, 1993, y eso hizo que para ellos se marcara la diferencia en el mercado. Y bueno, luego de ahí como que, además de participar en las comunidades, entren a Medium, lean lo que nosotros escribimos, que los UX designers solemos escribir mucho y escribimos de manera que los desarrolladores sí puedan entenderlo. Entonces, como que más que nada, leer mucho las comunidades y leer mucho los blogs te va a dar mucha perspectiva, porque van a comentar cosas, tal vez tú lees 3 blog posts y de eso hay uno que te va a resonar con un caso que tú viviste ya como desarrollador. Y eso te va a dejar una experiencia que por pequeña que sea, cuando tú te vuelvas a encontrar con el mismo caso, tú vas a tomar una decisión diferente. Y de nuevo, eso te da la milla extra por encima del programador que no se leyó eso o que no tiene el contexto que tú ahora tienes. Entonces, tú no tienes que dedicarte, qué sé yo, meses a estudiar intensivamente. Basta con tú tomarte media hora del día y leer 2 blog posts cada día o algo similar. Simplemente como que comenzar a hacer las cosas de manera consciente, intentar obtener información de otras personas que ya sí están metidas en el área. Claudio, preguntan por el chat que cómo se llama el documental. Objectified. Te lo voy a poner acá para que lo puedas poner en el chat. Está bien. Ahí lo... Okay. Objectified. Ok, Objectified. Ahí lo puse. Bien, entonces, Claudio, siguiendo en la misma línea, en términos generales, y aquí quiero que esto sirva de quizá consejo de tu parte en base a lo que has vivido, para esencialmente nuestro público es desarrolladores, pero por ahí debe haber quizá algunas personas interesadas en el área de UX. En términos generales, ¿qué ha sido quizá lo más y menos agradable al trabajar con equipos, con desarrolladores o principalmente de desarrolladores? ¿Puedes contarnos quizás algunas anécdotas que puedan servirnos de ah, quizás de Y aprendizaje? me la pusiste difícil, va a parecer que estoy tirando veneno. No es la idea, pero es difícil trabajar con estos desarrolladores que creen que lo conocen todo. Principalmente cuando, esto me ha pasado mucho cuando estoy trabajando con plataformas móviles. Eh, Imagínate, Android tiene su guideline de Material Design, por ejemplo. Entonces el programador cree que porque se leyó los guidelines de Material Design, ya él es un experto en UX para Android. Y cualquier cosa que tú propongas que se salga lo mínimo de Material Design, comienzan a una discusión eterna. Esas cosas, esos guidelines no son un libro de reglas que se tiene que seguir paso a paso, sí o sí. De ese ser el caso, todas las aplicaciones que tuvieran en el App Store fueran las mismas. Entonces, como que tú tomas esto como un punto de partida para entender también cuáles son las costumbres de los usuarios de esa plataforma y las cosas que le parecen más naturales a ese grupo de usuarios, pero tú también tomas en cuenta cosas que van a variar de aplicación a aplicación. Si el grupo de personas es de 80 años, si el grupo de personas tiene problemas de la vista, tiene problemas del oído, si son personas que es una aplicación para estudiantes, que son personas aplicadas, es una aplicación para gente que le gusta salir a bailar, es una aplicación para artistas, todo eso como que va a influir mucho en toda la experiencia que tú vas a generar. Entonces, los programadores usualmente se olvidan de eso
y quieren seguir los guidelines paso por paso y no romper nunca nada. Cuando tú haces eso, tú no estás creando una buena experiencia, tú estás haciendo como quien dice un copy-paste, tú no estás diseñando nada. Entonces, creo que esa ha sido la experiencia más terrible que he tenido con los programadores, que creen que porque conocen cada letra de un guideline, saben más que tú sobre el tema y no dejan que tú aportes de tus conocimientos. Sí, es bueno lo que tú mencionas. O sea, estos guidelines son un punto de partida o una referencia general. No son la regla, o sea, no son los 10 mandamientos que hay que seguirlos al pie de la letra, ni es algo que está escrito en piedra, sino que cada producto tiene su, como tú dices, su target, tiene sus necesidades, que muchas veces no son cubiertas por las reglas de este guideline. Claudio, mira, hay una pregunta bien interesante que hizo Henry Ventura por el chat. Y él pregunta que si en la experiencia del usuario solo está enfocado al front-end o este también se aplica al back-end. Y esto va a depender mucho del sistema. Yo no te diría que sí directamente, pero tiene que ver. Por ahí a mí me ha pasado, de hecho me está pasando en un proyecto ahora mismo, que tú quieres hacer algo, tú quieres que el frontend haga algo para brindar una mejor experiencia, pero el backend no lo soporta y no es flexible y el equipo de backend está negado a hacer un cambio para que sí lo pueda soportar. Entonces, no es como que el desarrollador backend es responsable directamente de la experiencia, tanto como el frontend, pero aporta, ¿no? Y ayuda bastante. Entonces, tal vez de una manera indirecta, el backend developer necesita también ser consciente y saber que si te dicen yo quiero por ahí que tú me generes cartas o tarjetas que tengan cierta información, tú no simplemente vas a generar las tarjetas, tú vas a dejar por ahí algunos tags que permitan el filtro de la tarjeta por categoría, por tipo, por el contenido. Entonces, cuando tú haces eso, tú estás pensando en la experiencia del usuario. Te dieron un goal que era bastante sencillo, pero tú le agregaste un par de cositas que a nivel de front-end y a nivel de experiencia le abre al diseñador y al desarrollador front-end las posibilidades de la experiencia que va a brindar. Sí, y ahora que tú mencionas, estoy pensando, Claudio, en algo que estamos pasando ahora mismo en mi trabajo y estamos dándole, y tiene que ver directamente con el backend, pero afecta la experiencia del usuario. ¿En qué sentido? Los tiempos de respuesta. Esto es algo que afecta la experiencia del usuario en un producto, o sea, grandes tiempos de loading, ¿verdad? Ahí tú pudieras aportar algo más. Afecta la experiencia de un usuario al usar un producto. Entonces, estamos viéndonos en una situación en la cual tenemos grandes volúmenes de data para mostrarlo de una manera X en una aplicación móvil y estamos, pues, todos los equipos del cliente, dígase iOS, web y Android, pensando cómo sería la mejor forma sin afectar el loading time. O sea, porque esto también, y mira cómo esto eh, toca directamente al backend. O sea, Claro, ese al backend final del día, recupera información, claro. claro, al final del día son cosas que tú no las piensas directamente, pero cuando te topas con el caso, tú entiendes que sí. Por ahí hay unos guidelines que dicen que si un usuario tiene que esperar más de 3 segundos para que una página cargue, comienza a dar la información, al menos por, casi por completo, de lo que debe presentar, el usuario se desespera y se va. Entonces, eso al final del día tiene mucho que ver con el backend. Si tú creas un API para que la información sea enviada de manera correcta, va a cargar mucho más rápido, el usuario se va a sentir mucho más satisfecho. Y por Ahora, ejemplo, Claudio, ajá. no, por ejemplo, tú simplemente creas un API que envíe la data, pero la envía o de forma desorganizada o de la forma equivocada y el load time sube, entonces por ahí estás afectando la experiencia del usuario. Claro. Y por ejemplo, si tú tienes una página o una pantalla de tu aplicación móvil que muestra distintas informaciones, y aquí toco también la parte de los microservicios. Fíjate cómo estamos hablando de UX y tocamos también los microservicios. O sea, no es bueno que para tú cargar, que sea una llamada única.
O sea, que tú tengas un endpoint que te retorne todo lo que necesita esa página para mostrarse. Desde el punto de vista de UX, Claudio, ¿crees que es mejor mostrar como información paulatina, o sea, a medida que carga, así el usuario quizás se desespera menos? Claro, depende mucho del tipo de aplicación que estés trabajando y el tipo de usuario. Eso es algo que te vas a encontrar en todos los casos de UX. Siempre tienes que dar un contexto para poder dar una respuesta. Todo va a depender del grupo de usuario. Pero lo usual, por lo general, sí es mejor que tú cargues simplemente, qué sé yo, lo que está above default o la primera parte de la pantalla. Tú cargas eso en una sola llamada y cuando esa termine, entonces tú haces la segunda. ¿Por qué? Porque en lo que el usuario lee lo que te cargó, tú te cargas de que lo siguiente se esté cargando sin que el usuario esté esperando por todo a la vez, porque se va a desesperar y se va a ir. Sí. Entonces, como que siempre tienes que saber cómo manejar eso para dar la mejor experiencia al usuario. Y fíjate, estamos hablando de algo que tiene que hacer el backend, pero al final del día, yo creo que todo el proceso, incluso el proceso de QA, tiene mucho que ver con el tema de UX. Sí. No, y también ahí sobrecargar varias cosas a la vez. También nosotros, los programadores de frontend, de clientes, tenemos un trabajo que también afecta la experiencia del usuario. Ahí podemos poner en juego la concurrencia, o sea, el hecho de que podamos cargar varias cosas a la vez. En el proyecto en el que estoy trabajando, en una ocasión, cuando comenzamos a implementar Kotlin Coroutines para hacer backgrounding, o sea, cosas en el background y múltiples llamadas al mismo tiempo. Un proceso que teníamos que era secuencial, donde se llamaba una cosa, luego la otra, pudimos reducir más de 50% el tiempo total que tardaba anteriormente. Y eso, ahí tú pudieras decirlo, pero yo considero que impacta positivamente la experiencia del usuario, el hecho de que tenga que esperar la mitad del tiempo para visualizar la data. Claro, y al final del día es algo súper sencillo. Cuando tú le dices, esperaba 2 segundos, ahora espera uno. Pero si yo como usuario, no sé, estoy entrando buscando qué antivirus voy a usar en mi computadora y pongo antivirus en Google y me aparece una lista, los 5 mejores antivirus para Mac. Yo automáticamente le voy a dar al link a los 5. Le voy a dar clic derecho, abrir en otra ventana. Y cuando yo veo el loading del tab y yo veo que hay uno que ya me cargó, yo no voy a abrir el primero que yo le di, yo voy a abrir el primero que me cargó. Y ya yo tengo más posibilidades de quedarme con ese porque es que me está ofreciendo la información primero. El otro puede que se tarde 3 segundos más. Y yo simplemente porque me está cargando mucho y yo siento que está haciendo que las otras páginas también se carguen más, yo lo voy a cerrar. Y tal vez ese era el mejor, pero no me dio la oportunidad de venderme, de hacerme el sales pitch para yo enterarme de que era el mejor. Y eso me recuerda a una página que hay en nuestro país, en República Dominicana, que se llama remolacha.net, que su eslogan es página fea pero informativa. O sea, la página es sumamente simple, sumamente plain, pero o sea, carga súper rápido. Cuando te vas a una página de un periódico local, te cargan 200 ads que te ralentizan, aparte de que muchos de estos sites también no son los más óptimos y duran bastante para cargar, tienen muchos problemas. A veces te muestran, como el caso de un periódico que ahora pensé, te muestran un anuncio que te cubre toda la pantalla y tú tienes que cerrarlo. Eso es bastante molesto. Y la gente prefiere páginas como remolacha.net, que aunque no sean lo más visiblemente bonito del mundo, lo más elaborado, pero les da lo que ellos están buscando de forma rápida, que al final eso es lo que importa. Claro, y al final la gente no lo piensa, pero hay un fenómeno que yo estaba evaluando aquí en este país para escribir un blog post y es justo ese, el de los periódicos. Si tú te fijas, aquí hay 800 páginas de Instagram que dicen que son un periódico. Chiloteo te informa, remolacha.net como tú dijiste, un montón de cosas con nombres absurdos que además de memes te postean las noticias de la mejor forma que yo encuentre y la gente los consume mucho. Y no es porque ellos presenten la mejor noticia del mundo, sino porque para tú llegar a la noticia que ellos te están presentando, tú abres Instagram o tú abres un link que ellos te pusieron en la historia y tú llegas directamente a la información. Ahora, tú entras a la página aquí de un periódico, no voy a mencionar uno para que no me demanden,
Pero primero te va a durar mucho cargándote el anuncio inicial que te bloquea toda la página. Después, cuando tú entras, tienes dos banners aquí, uno en el centro que tienes que cerrar de nuevo y uno aquí abajo. Y el área de tu leer es una cosita así. Y todo esto es la pantalla llena de anuncios. Y al final del día, tú estás viendo la información ahí, pero tú no te puedes concentrar en leerla porque tienes anuncios moviéndose por aquí, una muchacha en un anuncio ahí bailando de un juego de pelota, Gonzalo en un banner de presidencia, cosas así. O sea, entonces, ni siquiera te dejan concentrarte en leer cuando ya tú llegaste a la noticia. Siempre hay cosas intentando distraerte. Y esas son cosas que molestan tanto al usuario de una manera casi pasiva que termina surgiendo un fenómeno cultural en el que todo el mundo hace una página de noticias, no te pone tantos anuncios y te pone anuncio igual, no, pero no de esa manera así, y tumban a los periódicos gigantes, ¿no? Y la única forma de que esos periódicos gigantes sigan sobreviviendo es porque tienen prensa escrita y todo lo demás. Sí. Claudio, y cambiando un poco el tema, hemos mencionado este caso que es bastante notorio en nuestro país sobre estas páginas que son bastante, brindan una experiencia bastante mala del usuario. ¿Te ha tocado a ti rediseñar algún producto así como que tú, eh, pues que te hiera la vista? ¿Y cómo se mide el éxito de un rediseño de este estilo? Mira, a mí me tocó rediseñar un sitio gubernamental acá. Me resuelvo el nombre de nuevo por temas de legalidad, pero ese sitio es horrible. Y cuando te digo horrible, parece algo que hubiese hecho una persona que está aprendiendo con un video de YouTube, está en bachiller y con un video de YouTube le enseñaron cómo hacer una página y él hizo algo en Paint. Así parecía, una página gubernamental. ¿Qué pasa? Que había mucha información importante ahí que las personas querían buscar y no la encontraban, así que tenían que salir, no sé, preguntarle a un amigo o buscar en Instagram o poner una historia en Instagram para que le den la información, todo eso. La página tenía alrededor de 2 millones de visitas al mes, pero el problema principal era que a pesar de estas 2 millones de visitas, la gente a los 5 segundos máximo salía y se iba, porque era tan ruidoso todo que ni siquiera se intentaba buscar, ¿no? La información, simplemente salía corriendo. ¿Qué pasa? Que luego de esto, uno de los KPI principales que vimos para evaluar el éxito del rediseño del proyecto fue eso. Estaba entrando el mismo 2 millones de personas, pero ahora en vez de quedarse máximo 5 segundos, se estaban quedando minutos. Entonces, eso te da una idea de que la forma en la que ahora se presentaba la información era mucho más sencilla, la gente se animaba al menos buscar, tal vez encontraba y se quedaba a leer, y de ahí seguía el flujo indicado, ¿no? Que le convenía. Pero esto es un KPI, y los KPI de diseño, principalmente experiencia de usuario, de nuevo son muy contextuales, dependen del proyecto. Tú tienes, en un caso como este, que es una página informativa, qué tanto tiempo la persona se queda, qué tanto navega, qué tanto busca. Tú puedes ver por ahí, ok, hay una página en la que las personas siempre cierran y eso puede ser porque llegaron a un punto muerto, no tenían cómo salir de ahí, o era el punto en el que se cansaban, no encontraban nadie y se iba. Ya tú sabes que esa página tú la tienes que trabajar, ¿no? Ese subpage específico. También tú puedes tener, no sé, un tema donde la gente va a buscar YouTube, por ejemplo. Un KPI que se usa mucho en YouTube para los advertising es qué tipo de ads tú dejas sonar y qué tipo de ads tú saltas. También el horario en el que tú dejas los ads sonar y en qué horario tú los saltas. Algo, yo sé que a todos nos ha pasado que ponemos música en YouTube para ducharnos y son un anuncio, estamos mojados, estamos enjabonados, no podemos salir de la ducha a quitarlo y lo dejamos sonar. Hay mucha gente que es de rutinas. Hay gente que todos los días se acuesta a las 11 de la noche y antes de acostarse se mete a bañar. Y para meterse a bañar pone música en YouTube. Y lo creas o no, YouTube se da cuenta de que tú siempre pones música a esa hora y de que cuando ponen anuncios a esa hora tú no los saltas. Entonces ellos te van a brindar durante todo el día una experiencia con el mínimo de anuncios porque ellos saben que eso va a generar que tú quieras quedarte en YouTube, que te siga gustando la plataforma,
Pero en la noche, cuando ellos saben que tú no lo vas a saltar porque estás ocupado, te ponen todos los anuncios juntos. Y esa es la razón de que la gente se queja de que cuando tú entras a ducharte, por ahí están los memes, que cuando tú entras a ducharte siempre suenan 2 o 3 anuncios seguidos. Eso no es coincidencia, eso está muy bien pensado. Entonces, todos los KPI van a depender mucho del tipo del proyecto, pero suelen ser así. Qué tanto tiempo las personas se quedan dentro del sitio, hacia dónde van, dónde están saliendo, por qué están saliendo y ese tipo de cosas. Claudio, tú has mencionado muchas veces la palabra KPI. ¿Tú puedes explicarnos qué es esto específicamente? Bueno, mira, KPI es indicador de clave de rendimiento o básicamente lo que se le llama a esto. Y o Key Productivity Index, ¿no? De ahí viene KPI. Y es básicamente lo que nosotros usamos para las analíticas, las métricas, todo lo que es resultado, nosotros le llamamos KPI. Entonces, no sé, un dashboard que antes cargaba 20 segundos, ahora carga 5 segundos, esta variable de cuánto carga es un KPI. Este bueno o este malo es un Key Productivity Index o un punto clave de productividad, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que nosotros usamos para el short y decir, ok, los KPI están buenos o los KPI están malos o el KPI de tiempo de carga está malo. A ese tipo de cosas nos referimos. Perfecto. Y hablando sobre este tema, hay algo que me ha tocado a mí pues lidiar en algunos ámbitos, algunos proyectos, tanto en mi trabajo, no el actual, pero anteriores experiencias como proyectos que hago con otras personas individualmente. Y es a la hora de tomar decisiones, Claudio, muchas veces surgen hipótesis propias del desarrollador, o sea, cosas que como cada quien cree que debe funcionar, tanto el desarrollador como quizás el jefe, como cada quien entiende que debe funcionar, como cada quien cree que se debe cambiar el producto para que funcione bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar lo que es una hipótesis de lo que puede ser, ¿verdad? Porque no estamos seguros de que sea, a algo que estamos seguros de lo que es? ¿Cómo nos pueden ayudar estos APIs, estas analíticas, a mutar el producto de una forma de que vaya en constante mejora? Claro, mira, pasa mucho, principalmente en los equipos de desarrolladores con poca presencia de UX, que siempre los de arriba tienen una idea de cómo deben ser las cosas y eso es lo que hay que implementar, sí o sí. Entonces, por ahí es muy importante que esto siempre se trate como teoría. Y cuando tú estás hablando con esa persona, tú le dices, no, porque la teoría que tú me estás expresando me parece buena, pero, o lo que sea, ¿no? Pero siempre usar el término teoría porque, o hipótesis, como tú bien mencionaste, porque eso primero a esta persona le va a dar un poquito se le va a calar en el cerebro y va a Nos decir, va a aterrizar un poco. exacto, esto es una hipótesis, yo no tengo pruebas. Y en caso de que las tenga, te las va a ofrecer, te va a decir, no, esto no es una hipótesis, mira, esta es la prueba de que es así. Y ahí tú puedes también como que decir, ok, tienes razón o no, esto no me sirve como prueba. Entonces, usualmente cuando los desarrolladores están en una encrucijada como esa, de que hay dos hipótesis contrarias, a mí me encanta algo que casi siempre son los diseñadores encargados de implementarlo, que es el A/B testing, básicamente ofrecer dos versiones de la misma funcionalidad y ver cuáles los usuarios reaccionan mejor, porque me gusta mucho esta metodología de prueba porque es muy developer friendly. Usualmente lo que yo hago cuando voy a hacer un A/B testing es que le digo al developer, mira, estas son las dos opciones y el developer se encarga de desarrollarla y después de en una plataforma como BWO montar el A/B testing, ¿no? Entonces es algo que el desarrollador tiene dentro de sus funciones para hacer y puede utilizarlo para validar hipótesis. Entonces, esas hipótesis yo nunca recomiendo que tú le digas a alguien, no, tu hipótesis está incorrecta, porque ahí, aunque la hipótesis está incorrecta, tú también estás cometiendo un error. Tú no estás ofreciendo una prueba de que está incorrecta. Entonces, Claudio, y una pregunta, ¿cómo nosotros podemos obtener estas pruebas? justo con, Si hay alguna manera. con esos KPI y con esas metodologías como A/B testing,
no sé, alguien te dice, no, porque ese botón tiene que ser rojo porque esta es una aplicación tipo Tinder y eso es amor y todo lo demás. Pero tú comienzas a hacer una prueba a alguien, de cada 10 usuarios, a dos, tú le vas a poner el botón amarillo. Y después de 1 o 2 semanas, tú ves que las personas que tienen el botón amarillo nunca dieron clic, pero las personas que tienen el botón rojo, la mitad dio clic. Entonces tú te estás dando cuenta que el botón amarillo no funciona y que la hipótesis está bien. O puede ser que de los que tienen el botón rojo, la mitad dio clic, pero los que tienen el botón amarillo, todos dieron clic. Entonces ya tú incrementa de 2 cada 10, tú puedes poner 5 y 5 y tú vuelves a hacer la comparativa simplemente para reconfirmar la hipótesis de que no era por la cantidad de usuarios y tú vas ahí a obtener como que ese resultado y tú vas a poder comparar, ok, los que dieron más clic, los que tienen el botón amarillo. Eso es una prueba de que el botón debe ser amarillo. Entonces, Sí, entonces, Claudio, en este mismo sentido, muchas veces hay personas que entienden de que las analíticas, perdón, me fui ahí un segundo, entienden de que las analíticas son solamente para entregarles reportes a los jefes, o sea, implementar Google Analytics o Firebase Analytics, en el caso de otros productos, lo que sea, es solamente para entregar reportes de cuántas personas hicieron qué cosa y demás, pero esto también es una herramienta para mejorar el producto. Es una herramienta para entender qué cosas están yendo mal. Por ejemplo, si tenemos una aplicación que lleva un proceso en el cual que la gente debe completar 3, 4 pasos, por ejemplo, de registro o de cualquier cosa, a través de las analíticas podemos ver si hay un paso en específico en el cual la gente se está quedando. O sea, que a partir de ese paso solamente un 10% de los usuarios están pasando. Eso indicaría un problema de grandes magnitudes. claro, y mira, para mí la herramienta más underrated que hay para los desarrolladores es Google Analytics. Es una de las herramientas más poderosas que hay en la web y que menos provecho se le saca. Tú ves que la gente tiene un store que vende ropa en internet y le está sacando a ese store $1,000 al mes, digamos, ¿no? Y le pone Google Analytics simplemente para decir, ok, a mi store están entrando 10,000 personas y con eso yo estoy vendiendo $1,000. Sin embargo, no se dan cuenta que Google Analytics te da un curso gratuito y una certificación de Google para que tú puedas configurarlo en tu página, todo ese flujo de compra y que cada vez que alguien haga una compra, se registre ese dinero que gastó en Google Analytics y a fin de mes tú puedes ir a Google Analytics y Google Analytics te va a decir, mira, tú vendiste $1,000, pero hubieron 20 personas que iban a gastar en total $1,500 que todos se cayeron en esta página. Entonces ya tú sabes que si tú con eso revisas qué lío tiene esa página y te pone a ver y a explorar y a cambiar cosas, si tú llegas a resolver ese problema con algo tan sencillo y gratuito y que tal vez te tomó 2 horas aprender a usarlo en un tutorial gratuito que te dieron, ya tú no estás vendiendo $1,000, tú estás vendiendo $1,500. Eso es 150% más las ganancias. Y tú le invertiste que 1 o 2 días a eso. Entonces, hay muchas herramientas así gratuitas en la web que son de analíticas, que la gente simplemente las instala por decir, ah, sí, yo estoy corriendo Google Analytics o Crazy Egg, o yo sé cuánta gente entra a mi página, o de qué país se viene, pero ya, no, Exacto, no y hace mucho de ello. cosas incluso más sencillas. Por ejemplo, Google Analytics te ofrece muchas veces información sobre las edades y el target, de dónde son tus usuarios, sobre lo cual tú puedes mejorar tu página. Yendo al mismo ejemplo de la ropa, si tú ves que tu página, tú pensabas que el público iba a ser personas entre 30 a 40 años, pero el público termina siendo de entre 25 a 38 años, tú sabes que tienes que darle un giro quizás a los productos que ofreces. Y todos esos son insights y como dices, indicadores que te van a ayudar no solamente a mejorar el producto, sino a la meta final, que es de incrementar los resultados de tu negocio. Claro, y al final del día es un tema de experiencia, como tú dices, si tú le ofreces la ropa que es más adecuada a ese grupo de usuarios, la gente se va a sentir mucho mejor, mucho más feliz cuando esté en tu página, va a comprar más, tú vas a incrementar tus ventas y con algo súper sencillo tú mejoraste muchísimo la experiencia y tú ni siquiera tal vez te estabas dando cuenta de que estabas haciendo User Experience Design.
Al final del día, como te decía al inicio, UX está en todo, uno lo quiera o no. Sí. Claudio, y para concluir, vamos a hacer algunas preguntas que personas en el chat hicieron, así que de forma corta vamos a tratar de responderlas. Bueno, esta quizás sea fácil porque ya tocamos el tema, quizás refrescar. ¿Cuándo se toma en cuenta la parte de la accesibilidad para las personas con discapacidad? Primero tú tienes que evaluar si el producto que tú estás haciendo va a ese grupo de personas, ¿no? Digamos que tú estás haciendo una aplicación que es para niños estudiantes de primaria. Tú sabes que 1% de la población va a tener problemas o de aprendizaje o va a tener problemas visuales, ese tipo de cosas. Entonces, tú comienzas a implementar, tal vez con cositas pequeñas, y luego incrementas temas de accesibilidad. Casi siempre son necesarios los screen reader. Es algo que yo incluyo en todos mis proyectos. Porque personas ciegas, por ejemplo, tú no puedes decir, en este grupo de usuarios no hay personas ciegas. Entonces, algo que es bueno que ese tipo de cosas tú siempre las incluyas. Es muy fácil incluir un screen reader y básicamente tú lo que vas a poner en casi todas las etiquetas, por ejemplo, en un sitio web, alt test o algo similar. Entonces, es muy fácil, ¿no? Y tú no tienes que hacer un gran trabajo. Tú simplemente comienzas pequeño, tú vas evaluando tu grupo de usuarios para el que tú estás construyendo y le pones cositas ahí que puedan serle de utilidad. Perfecto. Pregunta, esa última pregunta la preguntó Noé. Entonces, pregunta Elsa Lorena. ¿Cuál es tu herramienta preferida para labores del A/B testing? Mira, eso va a depender muchísimo del tipo de sistema, porque herramientas de A/B testing hay demasiadas, pero se adaptan de nuevo al tipo de producto. Si tú tienes un producto gigante, yo te recomendaría algo como Mixpanel o VWO, que son herramientas que están creadas para sistemas muy grandes. Ahora, si tú no necesitas algo así, tú tienes un sitio web o un sistema pequeñito, tú puedes usar algo como Crazy Egg, por ejemplo, y hay muchos otros que son súper sencillos. Hay una persona, a ver, que tiene muy buenos blog posts alrededor de eso. Se llama Neil Patel y él tiene muy buenos blog posts alrededor de todo lo que es analítica. Lo puse aquí en el chat para que Eury se los comparta el nombre de la persona. Ok. Neil Patel. Vamos a escribirlo aquí. Ok. Su, su página al inicio es como que muy de te voy a vender una pirámide, pero en realidad no. Si se meten al blog hay muchísima información interesante. Ok. Entonces, Claudio, mira, la próxima pregunta, pregunta Alejandro Jaime. Yo creo que hay un poquito de venenito ahí. Él No, pregunta, él pregunta si el desarrollador debe estar involucrado en el UX, ¿el diseñador debería saber programar? no, el diseñador no debe saber programar. Justifique su respuesta. Ahí voy. ¿Qué te digo? ¿Te ayuda a conocer fundamentos de programación? Sí, eso es algo innegable. Yo te puedo decir que cuando yo estaba comenzando, saber un poquito sobre cómo se construye la web por detrás me ayudó bastante, porque así también yo podía saber si tengo un deadline para una semana, yo puedo saber que en lo que yo estoy diseñando en el lenguaje que están programando se puede hacer en una semana o no se puede hacer en una semana. Entonces, por ahí es un plus. Ahora, para tú ser un buen diseñador necesitas saber programar o tener esos conocimientos. No. Es un tema también muy de la industria. Suele pasar que te llaman a un startup para que tú seas el diseñador, pero terminan poniéndote a hacer HTML porque no hay quien lo haga. Y al final del día tú terminas haciendo mucho desarrollo y haces el trabajo de 2 o 3 personas. Entonces, de ahí y de ese sistema, llamémosle esclavista, de las startups, es que nace el hecho de que dicen que el diseñador debe saber programar, pero es simplemente porque quieren ahorrarse un sueldo. Al final del día no es necesario. Es un muy buen plus, pero no es necesario. Cool. Entonces, Claudio, para terminar, vamos a responder la pregunta de Maurice André Barreto. Él pregunta, ¿qué conocimientos previos o carrera debe saber uno para estudiar UX?
lo que sea, mira, yo estoy trabajando con una persona ahora mismo que, por eso mencioné médico hace rato, ella es doctora de profesión. Y después se dio cuenta que no quería hacer eso el resto de su vida y su esposo es programador y ella terminó siendo UX designer y a ella le va muy bien. Lo único que tú necesitas para ser un buen UX designer es que te guste leer y que te guste investigar. Después de ahí, cualquier background que tú tengas, algo tú vas a encontrar. Por ejemplo, esta médico encontró que ella es muy buena con metodologías de investigación porque ya en su carrera le enseñan mucho a investigar. Entonces, el área de UX Research a ella se le da muy bien, ya ella tiene esas metodologías y otras formas que en el área de la medicina se usa y ella puede implementar en UX. Yo conozco gente que es psicóloga, conozco gente que es diseñadora industrial, de todo. Creo que no necesitas un background específico para darte bueno en esto. Excelente. Bueno, Claudio, esas fueron las preguntas de las personas. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias por todos los insights. Y pues menciona ahí por dónde la gente puede darte seguimiento, tus redes o si tienes un blog. Nada, gracias a ustedes por la invitación. Mi blog está abajo porque tengo demasiados proyectos y lo apagué. Pero pueden encontrarme en Twitter como Claudius. Lo voy a poner aquí en el chat para que lo Sí, yo lo compartas. voy a poner aquí. O pueden buscar directamente mi nombre, Claudio Enríquez. También LinkedIn y Instagram. Yo soy muy activo en ambas plataformas, pero creo que Twitter es como que la forma más rápida de contactarme. Siempre estoy respondiendo preguntas por ahí. Excelente. Bueno, Claudio, ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Nada, muchas gracias chicos, hasta luego. Bueno, mi gente, muchas gracias a todos por sus preguntas. Ahora vamos a pasar a la parte final. Vamos a hacer am, el, el pequeño concurso, el sorteo que hacemos de un expansion pack y un año de Plural Site. Vamos a hacer una pregunta sencillísima. Vamos a hacer una pregunta sencillísima, así que vamos a ver. Vamos a decir, sí, Juan Manuel Oropesa pregunta si se queda grabada. Sí, se queda grabada. Entonces ahora vamos a sortear un expansion pack y un año de Plural Site al primero que responda la siguiente pregunta. ¿Cómo es el nombre de la hija de un famoso poeta inglés considerada la primera programadora de la historia? Repito, ¿cómo es el nombre de la hija de un famoso poeta inglés considerada la primera programadora de la historia? Vamos a ver quién se lleva el expansion pack y el año gratis de Plural Site. Estamos, lo escriben su respuesta en el chat. Y el primero que diga el nombre, yo voy a anunciar cuál es la respuesta, luego que vea el primero que diga el nombre. Vamos a ver. Por favor, escriban el nombre completo, el nombre completo. Bueno, eh, hubo dos personas, Noel García escribió Ada, el cual es el nombre, fue la primera persona, y Carlos Paternina escribió Ada Loveless, quien es el nombre completo. Así que eh, veré si podemos enviar dos expansion pack a ambos. A ver, sí, que fueron los primeros que lo escribieron completos. Y nada, a los que no alcanzaron a los que no alcanzaron a poner, a participar y a ganar en estos últimos episodios. No se desanimen, tendremos más oportunidades, tendremos más episodios de Exime en español y al final de cada episodio siempre pues tendremos un pequeño concurso como este. Por favor, Noel y Carlos, pónganme en el chat su correo para que los contactemos para enviarles su expansion pack, por favor. Noel García
y Carlos Paternina, por favor, nos puso, nos ponen su correo aquí en el chat para poder contactarlos. Y bueno, ha sido un placer estar con ustedes en esta noche, en esta tarde-noche, y espero vernos en el próximo episodio. Luego de este episodio vamos a estar iniciando una serie sobre librerías y frameworks del frontend. Librerías y frameworks del frontend. Así que vamos a estar invitando a personas expertas de Xteam para conversar sobre las distintas librerías y frameworks del frontend. Así que suscríbanse aquí debajo al botón de la campanita, pónganle la campanita para que se enteren de cada nuevo episodio, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, Xteam, y pues nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima, chicos.